Esta es una historia sacada del Arcón de los Recuerdos, de ese pibe deslumbrado que llegó a Buenos Aires en el 43, 44. Me acuerdo que vivíamos en Villa Urquiza provisoriamente y un día mi tío Pedro, que trabajaba en la Grafa, me dijo: los voy a llevar a conocer el puerto y los voy a llevar a conocer la costanera. Y ahí van a ver los barcos, deslumbrado. Yo pibe de pueblo, de Moquegua, de Chivilcoy, de por allá venía. Y claro, nos llevó y me deslumbré era la tardecita ya y empezó a caer la noche y esos luces titilantes en los barcos y esos personajes increíbles que se paseaban por cubierta, que los veía yo con caras raras. Y era el puerto, el viejo Puerto Madero. Y claro, llegó la noche y se incendió de luces. Era una maravilla. Y ahí conocí yo la famosa confitería La Múnich. La Múnich era una cantidad de mesas afuera, o sea, afuera en los parques, con manteles blancos, me acuerdo, y caía la noche y allá había un escenario y había una orquesta de señoritas. Eve Bedrune, la orquesta de señoritas tocando tangos, y de vez en cuando aparecían cómicos. Yo vi a Tomás y Mari, yo vi a Tino Tori, cosas increíbles que ahora vienen al recuerdo como fantasmas que llegan del olvido. Volví de regreso a su puerto ya hombre, cuando regresaba del exilio, del primer exilio de Santo Domingo. Yo había mandado por barco un cajón con juguetes de mi hijo y no los pude sacar. Me cobraban tanto que era imposible, no tenía un peso yo. Y ahí se quedaron los juguetes de mi muchacho en el puerto y con una frustración. Ahí se quedó la alegría de mi niño, que no, yo le traía juguetes, algunas cosas que le mandaba Isabelita, imagínense. Y entonces ese puerto yo lo vi nuevamente distinto, con galpones viejos de chapa, llenos de ratas, montones de pastizales, o sea, un lugar abandonado. Ese era el puerto de Buenos Aires, el Puerto Madero, el puerto que guardaba aquel recuerdo mío de aquella costanera que había caminado aquella tarde con bañistas, cosa increíble para mí, mujeres con traje de baño antiguo, por supuesto. Estoy hablando del 43, del 44, y estoy hablando del 58, estoy hablando del regreso, del primer regreso. Y claro, estoy hablando de un puerto madero que yo conocí con aquellos barcos y que yo conocí con aquellos galpones de chapa y con aquel abandono, y un puerto madero que después volvió a refrescarse ya, hombre grande, en Los Ángeles, cuando invitando al ministro de Carlos Grosso, al ministro de Obras Públicas, que lo traje a Los Ángeles con todos los gastos pagados y su comitiva para que vieran la proyección para extender la red cloacal en Buenos Aires, para proveer de agua potable a todo el conurbano bonaerense y la capital federal y crear un nuevo sistema de tratamiento de aguas negras en Buenos Aires. Y se pasearon por acá, por todos Los Ángeles y mostrándole algunas obras extraordinarias que estaban haciendo las empresas acá americanas. Y ahí fue cuando me enteré de que por un decreto de necesidad y urgencia, Carlos Menem y Carlos Grosso iban a privatizar Puerto Madero, iban a hacer un gran desarrollo inmobiliario, un gran desarrollo de viviendas, decían, iban a integrar esa parte de Buenos Aires a la modernidad. Fíjense la historia de Puerto Madero, de que a lo largo de los años, que yo he sido un insignificante testigo, pero todavía en esos tiempos era el Puerto Madero de aquella Argentina que era el granero del mundo. Si ustedes hubieran visto, mejor dicho, toda la cantidad de estivas, de bolsas, de cereales que estaban amontonadas en estivas en el puerto. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a uno de los más grandes dirigentes obreros en serio que tenía el movimiento obrero argentino, cuando vine en ese mismo tiempo con una carta del general a buscar a Eustaquio Tolosa,
un dirigente de los archivadores portuarios, y lo encontré arriba una estiba de bolsas trabajando, el dirigente gremial, y le entregué la carta de Perón y se le corrieron las lágrimas ahí en ese mismo lugar, en Puerto Madero, viendo cómo los obreros cargando bolsas al hombro caminaban por las planchadas y llevaban el cereal con destino hacia los puertos del mundo de la riqueza de una Argentina que todavía brillaba por su esplendor. En fin, tengo muchos recuerdos de Puerto Madero, de las ratas esas, de los fachinales de montones de pastos gigantes y de yuyos. Y el mismo Puerto Madero que hoy está también lleno de ratas, pero son otras ratas, otro Puerto Madero brillante y deslumbrante, con una de las ciudades más modernas del mundo, donde vive gente que no se sabe quiénes son, donde vale el metro cuadrado 4 o 5 mil dólares por cada departamento. ¿Quién vive ahí? Y claro, no podemos averiguarlo porque ahí viven las ratas modernas del siglo XXI. Ahí viven los narcotraficantes, los tahúres, los traidores de la patria. Ahí viven los nuevos argentinos y extranjeros que no sabemos quiénes son, que no sabemos quién hace esos edificios monstruosos, que no hay capital para desarrollar ni siquiera una nueva Villa Miseria, y sin embargo miren la riqueza extraordinaria en millones de dólares que se deposita en ese lugar físico y que no sabes quiénes son. No sabes que cada pieza, cada habitación de cualquiera de esos lugares sería el costo que costaría hacer una vivienda digna de 50, 70, 80 metros cuadrados para la gente pobre. Están en Puerto Madero. Entonces yo te pregunto a vos, que lo ves con indiferencia y que crees que es un fenómeno de la modernidad. Ahí están disimulados, escondidos, camuflados, las más grandes vergüenzas de la nacionalidad. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? ¿Por qué no contamos un poco a ver qué hay? ¿Por qué no tratamos de descorrer un poco el velo de ese misterio de millones de dólares acumulados en un lugar físico de la Argentina que nadie averigua cómo se produjo? ¿Quién lo llevó a la brillantez que hoy tiene? ¿Quiénes viven? ¿Cómo viven? ¿Quién financia eso? ¿De dónde sale ese dinero monstruoso? ¿De dónde sale ese esplendor que deslumbra? Vamos a hablar del tema. Claro, como los periodistas, esos denunciadores seriales de todas las barbaries que hay en la Argentina, ese tema no lo tocan, porque ahí están los que lo financian, los que les pagan, ahí viven, ahí se mueven, ahí mueven la Argentina, esta actual, desde ahí se mueve. Y entonces por eso los periodistas, Leuco, Lanata, Majul, en fin, y toda esa caterva, ese tema no lo tocan. O sea, no hablan de Puerto Madero, no investigan a Puerto Madero, no ponen recompensas millonarias para que alguien hable y para que alguien diga de dónde sale, de dónde salió ese dinero que hace esas inversiones multimillonarias que cuestan fangotes de millones de dólares. ¿Quién es el dueño de ese dinero? ¿Qué banco lo financia? ¿Por qué vías financieras se deslizan ese caudal interminable de miles de millones de dólares? ¿Quién viene a invertir en la Argentina en eso? ¿Qué se escuda? ¿Qué misterio hay ahí? ¿Quiénes son los dueños de esos monstruos, de esas torres gigantescas? ¿Para qué invierten? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De qué lugar del mundo sale ese dinero? Pregúntate, averigualo. Vos creés que te vas a enterar. Y entonces uno que conoce toda la historia esa, desgraciadamente, se pregunta, ¿vos te imaginás la friolera de miles de millones que se manejan en secreto y que nadie sabe, y que nadie pregunta, y que nadie averigua? ¿Quién invierte? ¿Quién invirtió en eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el destino? ¿Todos son idiotas los tipos que invierten miles de millones de dólares ahí?
¿De dónde salió ese dinero? Claro, todas estas cosas son preguntas que se puede hacer el pueblo. O sea, nosotros lo podemos hacer el pueblo, por eso está fácil rebatirnos a nosotros, porque esto va a terminar en este video. Nadie va a meter el dedo en la llaga y te va a responder por esto que se plantea hoy aquí. Ni los extraños, ni los nuestros. Porque los nuestros, aunque te parezca mentira, los nuestros, esos que vos ciegamente apostás por ellos, también están metidos en esta mugre, en esta miseria, en este fangal. También los nuestros están ahí. También los nuestros, no sería raro que han fugado los grandes capitales con los bancos, que son los mayores delincuentes que están en la Argentina, bancos extranjeros, y después han traído el dinero como préstamo o como inversión. Sería bueno averiguarlo eso, ¿no te parece? ¿No te parece que no hemos ganado el derecho de averiguar un poco estas cosas? En fin. Ya ves que hay un montón de cosas secretas que te rodean y que a vos te la envuelven, te la empaquetan para que vos no lo averigües. Por lo tanto, ves cuánta basura nos circunda, cuánta inmundicia hay en nuestras propias narices. Y vos soñás con la patria, y vos soñás como sueño yo, con las cosas, con lo ideal, con lo que nosotros pudiéramos hacer en Argentina. Fíjate cómo han hecho en 30 años una monstruosidad los que pueden, los que tienen. Ahora nosotros vemos si tienen tanta capacidad para generar esa barbarie, porque esa es una barbarie y una afrenta a la dignidad nacional, porque eso es un misterio. Ahí hay gatos, no gatos, ahí hay leones encerrados. ¿Por qué no dedicáramos toda esa picardía, esa inteligencia, esa falta de grandeza y diéramos el salto cualitativo y cuantitativo para transformar el país? Nadie lo piensa. Nosotros lo pensamos porque nosotros sabemos que eso es imposible para nosotros, por eso lo podemos pensar. Pero ellos siguen creyendo que van a hacer de Puerto Madero un espejo para el mundo, y lo están logrando, porque claro, se dan cita ahí toda la mafia del mundo. Entonces, entre cofrades, todo eso es posible. Todo es posible, grandes inversiones. Si vos vas a pedir un crédito para comprar un par de zapatos, por ejemplo, no te lo van a dar. Pero fíjate ellos cuánto dinero espurio manejan. Porque no me vas a decir a mí que todas esas inversiones hay sin destino, porque mucho de eso está desocupado, o sea, no tiene destino para nada. O si no, están ahí instaladas las empresas y corporaciones del mundo que te están expoliando todos los días. Ahí operan de ese lugar, o si no operan, ahí vive la gente que opera las corporaciones. Entonces vos me preguntás a mí por algunas cosas del peronismo y de todo. A los peronistas que tienen ideas nos compran. O sea, un tipo que pueda tener más o menos algunas ideas parecidas a las mías y que tenga posibilidades de esas ideas insertarlas, ¿cuánto vale para que no hable? Para que todo siga como con el statu quo que hay ahora en el país, que le permite que se lleve toda la riqueza y que después la ingresen en esa forma o no la ingresan. Y entonces fíjate vos cómo nosotros transformamos y cómo nosotros convertimos esa barbarie de especulación miserable en hechos positivos para transformar y desarrollar el país. No se te ocurra ningún proyecto para tratar de integrar a esos desgraciados pobrecitos que están miserablemente hundidos en las villas miserias. ¿Sabes qué? A cuadras de esos lugares. ¿No lo ven? ¿Vos creés que no lo ven o que para ellos les sirve que mientras haya más gente marginada en esas villas miserias que ellas desde sus edificios con larga vista los ven? A ellos eso es lo que les ha permitido hacer esto. ¿No te das cuenta vos? Ellos te ven por telescopio, por larga vista, las miserias que los rodean a Puerto Madero, porque no están tan distantes. Entonces te das cuenta que hay que hacer una transformación en nuestro país, te das cuenta que hay que proyectar sobre la barbarie esta, y entonces cuando yo te digo todas estas cosas,
Y me responden los trolls, no me responde una gente preparada de decir, que me diga, estamos trabajando en proyectos, excepto algunos escasos muchachos con mucho entusiasmo y lírica como teníamos nosotros en aquellos tiempos, están ahora insinuando proyectar algo extraordinario. Tenemos que empezar de nuevo a pensar el país, tenemos que ver esto que no lo ven y que se lo llevan por dentro todos los días. Tenemos que ver que Puerto Madero es el reflejo de la vergüenza nuestra, de lo que se puede hacer en la Argentina y no se hace, y de que mucho de eso que hay está escondido en Puerto Madero, escondido, robado de tu patrimonio, de nación, de tu identidad, viven los nuestros. Hay muchos de los nuestros que ahí viven. Si vos averiguaras un poco, te encontrarías con muchos peronistas o kirchneristas que viven ahí, en Puerto Madero o en Recoleta, que no piensan que el pueblo no puede llegar a eso y que porque ellos viven ahí nosotros estamos marginados socialmente con el 35% de pobreza concentrada. ¿No lo saben? Por eso, hermano, de verdad te admiro, te respeto, y más que admirarte y respetarte, celebro tu grandeza de humanidad, tu grandeza de argentino, que va más allá de toda esa miseria que nos rodea. Pero fíjate vos que los que nos prometen salvarnos, ¿dónde viven? Fíjate que los que dicen que nos van a salvar a nosotros y que se disfrazan de dirigentes políticos humildes, viven ahí. No viven donde vos vivís, no viven en ninguna villa de miseria, si solamente van a hacer turismo para que le saquen fotos. Eso debes saberlo vos. Yo conozco toda la historia, como te la he contado, de ese lugar. Pero conozco, así como conozco la historia vieja de aquellos viejos galpones de chapa llenos de ratas, también conozco la historia moderna de estos nuevos rascacielos que deslumbran al mundo y que avergüenzan a cada argentino que se sienta argentino bien nacido. Y si vos sos uno de esos, tenés que entender que esto es un llamado de atención, que esto es alguien que te está diciendo, hermano, mirá lo que están haciendo con tu ingenuidad, con tu patriotismo, con tu identidad. Y están ahí, enfrente a tus ojos, muchos que te están prometiendo que a vos ahora te van a salvar. Pensalo y puteame si querés, porque tenés todo el derecho de hacerlo, yo te otorgo el derecho. Pero también te digo con mucha modestia, con mucha humildad, negalo o rebatímelo si podés, porque sería muy bueno que todo eso que yo veo y conozco no sea cierto. Me gustaría que no sea cierto, porque siento mucha vergüenza como argentino de que nos pase eso y que todavía no nos hayamos dado cuenta.